Señor Padre, te damos muchas gracias porque no hay nadie más importante y más digno entre nosotros que Cristo, que nuestro Señor, que nuestro Salvador. Padre, cuánta indignidad hallamos en nosotros, cuánta incapacidad, cuánta limitación, cuánta fragilidad de nuestra fe, en nuestro servicio, en nuestra devoción hacia ti, pero a pesar de nosotros, tú eres fiel y tu dignidad nunca dejará de ser, sino que debemos estimularnos a poder ver con gracia, Señor, tu obra y tu Hijo, y entender que todos los reunidos en este lugar hemos sido llamados para glorificarte, para honrarte, para darte la gloria. Padre, pedimos nos ayudes en este tiempo a meditar en tu palabra, nos ayudes a considerar esta verdad y que todo sea hecho con gracia y para la gloria de tu nombre. Te alabamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, el jueves pasado estuvimos avanzando según nos correspondía con el capítulo 9 de la Confesión, y lo que nos tocó ver era la doctrina o la enseñanza acerca del libre albedrío. Y antes de seguir avanzando, quiero hacer un alto acá y preguntar: ¿qué entienden ustedes cuando alguien le dice libre albedrío? ¿No? Imagínense, somos todos invitados a un almuerzo, a una cena, a una merienda, a lo que usted prefiera, y ahí hay una mesa grande, llena de comidas, de cosas ricas, dulces, saladas, según la preferencia de cada uno, y nos dicen, bueno, coman según su libre albedrío, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué está diciendo? ¿Qué entenderíamos nosotros cuando se nos da esa invitación? Está muy caluroso, ¿no? ¿Hace mucho calor? ¿Sí? ¿Pueden bajar? Nos vamos a desmayar todos. No, porque yo siento calor acá y me imagino ustedes que están ahí. No. Pongamos frío, así recuperamos. Bueno, muy bien. Si alguien necesita un poco de aire, abrimos la puerta. Muy bien, entonces, hermanos, continuemos. ¿Qué haríamos? Como si estuvieran diciendo, bueno, señores tienen libertad, ¿no?, para comer lo que quieran. Totalmente. ¿Y cómo elegiríamos? ¿Según qué? Hay una regla, hay una ley que dice, bueno, hay que elegir esto y esto no, aquello sí. Según la invitación dice, bueno, vayan y agarren, ¿qué cosa? Lo que más te guste, lo que siempre soñaste comer. ¿Sí? Bueno, según una definición entre tantas del libre albedrío, dice que el libre albedrío se refiere a la capacidad de todos los seres humanos para tomar decisiones. Son elecciones que el hombre toma de manera voluntaria y autónoma, sin estar sujetos a coerción. Las personas tienen la capacidad de elegir entre diferentes opciones y actuar de acuerdo a su propia voluntad, sin estar completamente predeterminadas por factores externos o internos. Entonces, cuando nosotros todo el tiempo estamos haciendo uso de nuestro libre albedrío. Bueno, si vamos rápidamente al primer párrafo de la confesión, la primera oración dice: Dios ha dotado a la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder
para poder actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Bueno, nosotros ya vimos, ¿no? Fue un lindo tiempo el jueves pasados, cada uno tenía alguna sugerencia, alguna duda, y es un tema complejo, a veces no porque el tema en sí sea complejo, sino a veces porque no lo exponemos con la claridad que requiere, entonces eso produce a veces una confusión, y a raíz de eso entendimos la necesidad de verlo rápidamente y poder, Dios mediante, dejar en claro lo que es esta doctrina. Esta no es una doctrina que solamente habla a la confesión, sino que es una doctrina que la encontramos de principio a fin en las Escrituras. Y vamos a ver algunos versículos. Pero el párrafo 2, si podemos ir rápidamente, es importante porque nos habla del hombre en qué momento. Dice el hombre en su estado de inocencia. ¿Qué quiere decir esto? El hombre en estado de inocencia quiere decir el hombre antes de la caída. ¿Cuántos hombres nosotros conocemos en estado de inocencia? ¿Seguro? Dos inicialmente. No lo conocemos. Bueno, no, está bien. Claro, no lo conocemos. ¿De cuántos hombres sabemos que tuvieron este estado de inocencia? Bueno, dos, Adán y Eva, pero luego hubo otro, el segundo Adán, que también permaneció en ese estado de inocencia, sin pecado, que fue Cristo. Pero Dios está diciendo, bueno, veíamos en el párrafo 1 que Dios cuando crea al hombre, lo crea con esa capacidad de elegir, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el libre albedrío. Lo que leíamos, ¿no? El libre albedrío, se refiere a la capacidad de los seres humanos de tomar decisiones. Ahora, eso era en el tiempo de su inocencia, el hombre elegía perfectamente. Podemos decir, elegía en su estado de perfección, ¿no? Porque el pecado no había entrado, su naturaleza espiritual no había sido afectada, y todo lo que hacía, dice, era bueno, agradable a Dios, pero, y acá está la frase que le gusta a Marco, inestable, ¿sí? Ya tratamos de explicar y volveremos a la frase, pero lo que nos está diciendo es que Dios creó al hombre no solamente con la capacidad de hacer lo que era bueno y agradable delante de él, sino que también creó al hombre con la capacidad de elegir lo malo. Por eso él, de hecho, decide ir en contra del mandamiento de Dios, que era que no debía comer del fruto prohibido. Pasamos al tercer párrafo, por favor, Pri. Y acá tenemos al hombre ya caído, ¿no? No es que se tropezó y se cayó, sino que pecó contra Dios. Pecó la mujer, el hombre la acompañó y pecaron. Entonces, lo que se conoce teológicamente es como su estado caído, ¿no? Por eso, a veces, cuando los predicadores se paran acá adelante y quieren parecer muy elocuentes, hablan de una raza caída y esas cosas. Bueno, está refiriéndose a esto, de que todos nosotros, luego de la caída de Adán y Eva, recibimos una naturaleza caída. ¿Y qué implica esa naturaleza caída? El hombre perdió su capacidad de libre albedrío, o sea, el hombre perdió su capacidad de elegir. ¿Qué piensan? Elegir a Dios. Muy bien, entonces Marco dice que el hombre perdió la capacidad no de elegir, sino de elegir lo bueno, ¿no? Ahora vamos a ver algunos versículos más. ¿Pero qué piensan? Amaya dice que está de acuerdo. Sí, Carlos. Creció, tocó, murió. Para mí, espiritualmente, no tiene capacidad de elegir. Después, en lo secular, sí. Claro, ahí está la salvedad, ¿no? O sea, Dios, recordemos, párrafo 1, Dios crea al hombre ¿con qué?
libre albedrío, con la libertad de elegir, ¿no? De hecho, nuestro hermano Alberto el jueves pasado mencionaba que, bueno, un poco era la duda, ¿no? Bueno, si el hombre elige o no elige, si el hombre perdió esa posibilidad, y la verdad es que no, el hombre sigue eligiendo. Ahora, Marco, Carlos, Amaya dicen que el hombre no pierde la capacidad de elegir, sino que pierde la capacidad espiritual de elegir lo que es bueno delante de Dios. El hombre sigue eligiendo. Por eso dice, el libre albedrío es la capacidad de todos los seres humanos, redimidos y no redimidos, de tomar decisiones. El hombre sigue haciendo elecciones de manera voluntaria y autónoma, sin estar sujeto a coerción. Eso quiere decir que nadie lo fuerza, nadie lo obliga. Y contrariamente a lo que muchos piensan, nuestra salvación no fue forzada, nadie nos forzó a creer. Y un poco ahí eso, si hacemos un repaso rápido, nos da una respuesta a la libertad, de cómo Dios tuvo que obrar en mi corazón, en su elección eterna, para que yo pudiera luego elegirle a Él. De lo contrario, Él nunca podría elegir a Dios. Cuando Dios crea al hombre con libre albedrío, es decir, con la facultad de poder escoger lo que Él quiere, también Dios lo crea con la habilidad o la posibilidad de pecar o de no pecar. Como resultado de esto, bueno, entendemos la caída, que el hombre decidió, nadie lo obliga, nadie lo fuerza, él de manera voluntaria decide desobedecer con Dios. Bueno, las consecuencias ya las sabemos, pero nadie lo obligó, nadie lo obligó ni al hombre ni a la mujer a desobedecer a Dios. Ahora una pregunta de todos los tiempos es: ¿por qué el hombre y la mujer desobedecieron? Porque Dios los había creado con esa posibilidad. Esto no quiere decir que Dios los obligó, los llevó, no, ellos decidieron de manera voluntaria desobedecer. El hombre es un ser completamente libre. Él tiene libertad. Sufrirá las consecuencias, pero él decide de manera personal y voluntaria. Él, a pesar de la caída, no ha perdido su capacidad natural de elegir, independientemente del entorno y de las circunstancias. ¿Por qué mencionamos esto? Porque hay una rama dentro de las muchas teorías del libre albedrío que dice que muchas veces el hombre está afectado por el entorno, ¿no? Si está en un entorno malo, va a elegir lo malo. Si está en un entorno bueno, va a elegir lo bueno. Si está en un entorno de inconversos, bueno, no va a buscar a Dios. Y si está en un entorno cristiano, va a buscar a Dios. Y eso no es así. Dice Deuteronomio 30:19: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué vemos ahí? Bueno, es Dios hablando, y Dios dice: bueno, yo pongo delante de ustedes esta opción, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y dice: escoge, elige, haz uso de tu libertad, haz uso de tu libre albedrío. Bueno, este versículo lo usa la confesión para afirmar de qué manera el hombre tiene todavía, a pesar de la caída, esa capacidad de elegir. Y como bien decían los hermanos, y lo vamos a ver en un momento más, no tiene la capacidad de elegir a Dios. No puede elegir creer. Ni siquiera puede preparar su corazón para que el Espíritu Santo venga y obre en él para salvación. Pero sí el hombre puede elegir. Javi, Sí.
recién lo que compartían de Deuteronomio, claro, ya después de la caída, ¿cierto? Y Dios le hace esta, se puede decir, propuesta al hombre. Sí. Elige, he puesto delante de ti lo bueno y lo malo. Y pareciera que el pasaje queda ahí, pero después en el capítulo 31 es el mismo Señor que dice en el versículo 16, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos. O sea, si bien en la primera porción se entiende que Dios le da a elegir, pero Dios sabe de antemano que el pueblo va a elegir lo malo. Claro. Sí, lo mismo que dice Pablo en Hechos 17:31 es que dice, ¿no? Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿no? Ese es el llamado de Dios. Pero Dios sabe que solamente se van a arrepentir los que Él llama o escogió para salvación, ¿no? Dice Romanos 6:17, pero gracias doy a Dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Bueno, lo que está diciendo es que el hombre caído, el hombre que perdió su condición luego de la caída, ahora se hizo un esclavo, ¿no? El esclavo ¿puede elegir o no puede elegir? Puede elegir. Todo va a depender de lo que su amo quiera concederle, pero él puede elegir. A él no le quitan esa posibilidad, pero sí está vigente esa posibilidad de elección. Y de hecho muchas de las películas que hemos visto de esclavos, lo que siempre resaltan es lo que él anhelaría, ¿no? Bueno, él quisiera elegir ser libre, él quisiera elegir estar en otro lado, hacer otra cosa, estar con su familia, estar en su país y lo que fuera, ¿no? Él tiene la posibilidad de elegirlo, lo que no puede llevarlo adelante porque está limitado, porque está restringido, porque es un esclavo. Y no es una buena comparación, porque en este caso, cuando nosotros hablamos del hombre caído, estamos hablando de que el hombre cuando cayó no solamente murió espiritualmente, esto implica que el hombre está totalmente muerto espiritualmente. Y no nos referimos a una muerte física, nos referimos a que el hombre murió a toda posibilidad de relacionarse con Dios. La relación nuestra con Dios es una relación espiritual, en el espíritu. Pero cuando el hombre cayó, ese espíritu murió. O ese ser espiritual del hombre murió. Esa posibilidad de relacionarse con Dios le fue quitada por la caída. Ahora él es un esclavo. Esto quiere decir que el hombre obedece y está sometido al pecado. Y esto es muy interesante, hermanos. Si nosotros seguimos leyendo Romanos 6, que por una cuestión de tiempo no lo vamos a hacer, dice Pablo, cuando antes vosotros, como esclavos del pecado, presentaban vuestros miembros voluntariamente al pecado. Ellos o nosotros somos esclavos del pecado, pero no es una esclavitud como la que entendemos hoy. No es una esclavitud forzosa, no es una esclavitud que nosotros padecemos. Es una esclavitud voluntaria. Nosotros queremos vivir bajo esa esclavitud. Es nuestra condición, pero disfrutamos el dominio del pecado sobre nosotros. Lo disfrutamos. Por eso Pablo dice, ustedes antes presentaban voluntariamente un servicio voluntario al pecado. ¿Por qué? Porque esa es la condición del hombre, dice Romanos 6, 18, 17, que cuando erais esclavos del pecado, obedecían de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pero, libertados del pecado, ahora vinieron a ser siervos de justicia. Lo que Pablo está diciendo es esa transición, ¿no? De esclavos del pecado, ahora esclavos de la justicia. Cualquiera sea nuestra condición, hijos de Dios o incrédulos,
somos esclavos, o del pecado para muerte, o de Dios para vida. Pero todo el tiempo el hombre es esclavo de alguien. Y es mentira eso de que vamos a encontrar la libertad, o mejor dicho, la única libertad que encontraremos es bajo el dominio y el señorío de Cristo en nuestra vida. Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, cuando la confesión nos habla de que el hombre por su caída ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual, no nos está diciendo que el hombre pierde la capacidad de elegir, aún de elegir cosas buenas. De hecho, tenemos un montón de ejemplos. Pero sí, el hombre está completamente imposibilitado, bueno, ahí lo dice, ¿no? Ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, el hombre natural está enteramente opuesto a ese bien. Lo que cuando nosotros decimos que el hombre es un esclavo y que el libre albedrío está presente en el hombre, pero que ese libre albedrío no es un instrumento para llevarlo a Dios, queremos decir que el hombre, a causa de la caída y de su esclavitud al pecado, no puede elegir hacer el bien a los ojos de Dios. El hombre nunca, en esa libertad que tiene, libertad que Dios le dio, el hombre no puede buscar a Dios, desear obedecer a Dios, desear ser redimido, perdonado, justificado. No puede. Por eso Pablo dice, a modo de alabanza y de gratitud para con Dios, Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Porque la primera obra que Dios trae a convicción en nuestra vida, cuando nos saca de ese estado decaído y nos pasa de un estado a caído pero redimido, lo que nosotros entendemos es: Dios me justificó, Dios me perdonó. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque según vemos en Romanos 3:10 al 12, dice que nadie busca a Dios, que no hay un hombre bueno. Romanos 1 dice que el hombre es un aborrecedor de Dios, pero cuando Él nos salva, lo que Él produce en nuestro corazón es esa convicción de saber que Él nos perdonó. Y eso es nuestro gozo, esa es nuestra esperanza. Ahora, hay una frase que Lutero menciona hablando acerca de esto, o acerca del hombre caído. Dice: el hombre caído está en un estado de inclinación total a lo malo. El hombre se disgusta de hacer lo bueno en su estado caído, ¿no? Tiene una completa falta de inclinación a la luz y a la sabiduría de Dios. Es un amor al error y a las tinieblas, una huida de las buenas obras para hacer aquello que es lo malo. Esta sería la definición que Lutero da acerca de cuál es la condición del hombre caído. Bueno, lo que él dice es que un hombre caído tiene una inclinación al mal, se disgusta de hacer lo bueno, tiene una falta de luz espiritual, tiene un amor constante hacia el error y las tinieblas. Y el Señor, mucho mejor que Lutero, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El hombre puede elegir tener una buena moral, ser un ciudadano de bien. El hombre puede elegir estudiar una carrera que como consecuencia de esa carrera, de ese oficio, él pueda beneficiar a un montón de personas. Pero jamás el hombre va a buscar a Dios. Jamás. Esta es la condenación, dice el Señor. Que la luz vino al mundo y esa luz brilló con gran esplendor en la cruz del Calvario, pero dice que los hombres amaron las tinieblas, amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, hermanos,
¿Cuántas veces nos hemos preguntado cómo alguien puede rechazar el Evangelio? ¿Cómo alguien puede despreciar a Cristo? ¿Cómo alguien puede estar dispuesto a morir y ser condenado por la eternidad y rechazar la única oportunidad de amor, de perdón y reconciliación por Cristo? ¿Cómo es posible? Bueno, es posible porque el hombre en su caída, todo lo que hace es decidir ir en contra de la luz. Bueno, hay unos bichitos que generalmente en verano están y van hacia la luz todo el tiempo, ¿no? Las polillas dicen que también corren a la luz, pero el hombre se esconde de la luz del Evangelio, ¿sí? Se esconde de la luz de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón, sus obras son malas y no quiere ir a la luz porque queda en evidencia que lo que está haciendo es contrario a Dios. Esto entonces nos sirve para ver de qué manera el hombre nunca puede elegir a Dios. Y cuando nos referimos, o cuando la confesión está hablando del libre albedrío, está diciendo que el hombre sí puede elegir un montón de cosas buenas y honradas, pero nunca el hombre puede elegir a Dios. Nunca. Dice Sproul, todo ser humano tiene la capacidad de tomar decisiones y hacer elecciones, pero esas elecciones están completamente influenciadas por su naturaleza caída y en última instancia estas decisiones no escapan de la voluntad de Dios. Pero él dice, todas las decisiones que el hombre no redimido toma son decisiones que están influenciadas por la caída. ¿Y qué dice? El hombre caído huye de la luz. El hombre caído huye de Dios, huye de lo bueno, ama el mal, ama el error, ama estar en oscuridad. Ama. Es su placer, es su deseo, es lo que corre por su ser interior, es lo que más anhela, ¿no? Bueno, dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Continuo, nos habla de un movimiento cíclico, todo el tiempo, lo mismo, todo el tiempo. ¿Y cuál era ese tiempo, valga la redundancia, cíclico en el hombre? Y quiere decir que todo el tiempo el pensamiento y el sentir del hombre tenía una sola búsqueda, lo malo. Dice, Dios vio que esta es la condición de todos los hombres. Jeremías 13:23 dice, mudará el etíope su piel, el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. ¿Qué quiere decir? Bueno, dice, el etíope generalmente tenía la piel oscura. Dice, ¿podrá ese hombre de piel oscura cambiarse a una piel clara? No, es imposible. A menos que sea Michael Jackson y que se haga un montón de operaciones, hasta por ahí. Dice, ¿cambiará el leopardo sus manchas? ¿Podrá el leopardo ahora decir, bueno, quiero ser como la pantera o quiero ser blanco con pintitas amarillas? No, por más que quiera no lo va a poder hacer. Y el Señor usa estos dos ejemplos del etíope y del leopardo para decirnos, ustedes, hombres, estando tan habituados al pecado, a hacer lo malo, ¿van a poder hacer el bien? Es una pregunta retórica, ¿no? Y la realidad es que no, es imposible. Hay un libro que escribió Jonathan Edwards que se llama La libertad de la voluntad, y él dice que define la voluntad como la mente eligiendo todo el tiempo, ¿no? Génesis 5 dice que los pensamientos del hombre eran de continuo solamente al mal, y dice la voluntad del hombre es la mente eligiendo. Y aún en aquellos casos en que la persona decide no escoger ninguna de las opciones que se le presenta, esa mente está haciendo una elección. Está eligiendo
no elegir o no tomar las opciones que se le presenta, pero dice, la voluntad es la mente tomando una decisión, escogiendo. Entonces cuando el Señor dice que los pensamientos del hombre son de continuamente al mal, está diciendo que el hombre en su caída constantemente está haciendo uso de su libertad, de su libre albedrío, pero esa decisión siempre es a lo malo, lo que es contrario a Dios, lo que no es para la gloria de Dios, lo que no honra a Dios, porque no puede ni quiere. Dice Jonathan Edwards en este artículo, dice, el factor determinante en toda elección humana es la motivación más fuerte del momento. El hombre siempre actúa de acuerdo a su deseo. Si hacemos un análisis rápido de nuestra vida o de nuestro presente, de nuestro día hoy, nos damos cuenta que muchas de las decisiones que hemos tomado son así. Hemos tomado por el factor determinante o por lo que tiene más peso para nosotros, lo que es más relevante, más importante, y que nuestra motivación siempre nuestra elección, siempre actúa de acuerdo a nuestro deseo. Si yo tengo un corazón malo, tengo un corazón caído, voy a elegir por lo malo. Si tengo un corazón redimido, voy a elegir todo aquello que es para la gloria de Dios. Dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, versículo 34, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, el Señor les dice, ¿no? Versículo 32, si conocen la verdad de Dios, si aceptan la verdad de Dios, seréis verdaderamente libres. Y estos judíos orgullosos de su linaje, ellos decían, nosotros somos linaje de Abraham, Abraham es nuestro padre, nunca hemos sido esclavos de nadie, no estaban entendiendo lo que el Señor estaba diciendo. Por eso el versículo 36 les dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué? ¿Acaso el hombre no tiene libertad para elegir? ¿Acaso el hombre no elige? ¿Acaso el hombre no es libre de tomar decisiones? Sí. Pero si Dios no te liberta de esa caída, si Dios no te da redención, nunca vas a poder elegir por Dios. Por eso, hermanos, cuando uno mira la obra de Dios en su vida, y cuando uno dice, Dios me salvó a mí, Dios me escogió a mí y luego yo lo escogí a Él. Es verdad que cuando Dios viene a buscarnos, creemos, porque así lo vemos en las Escrituras, que el Espíritu de Dios sopla de una manera que nosotros no entendemos ni podemos ver. Pero es verdad que el Espíritu viene primero a mi vida y me da redención y me da regeneración, y como dice Ezequiel 36, Él me da un corazón nuevo para que pueda creer. Él me regenera, Él me da esa vida espiritual que perdí en el Edén, Él me da esa libertad que el pecado ejercía sobre mi corazón, y ahora tengo fe para creer y ahora voy buscando a Dios. Ahora estoy haciendo un uso redimido de mi libertad. Ahora todo mi ser fue afectado por la caída. Ahora todo mi ser será afectado en la redención. Cuando Él nos salva, ahora Dios me devuelve esa capacidad perdida de elegir por Dios. Por eso Cristo dice, seréis verdaderamente libres. Ahora van a poder, cuando crean en el Hijo, van a poder elegir lo que es correcto, lo que agrada a Dios. Ahora van a poder hacer uso correcto de su libertad de elegir. Hemos escuchado muchas veces la frase, Dios nos hará libres. Y la pregunta es, ¿libre de qué? Si acabamos de afirmar el párrafo 1 de la confesión, que Dios creó al hombre
con esa capacidad innata, natural de elegir. Y cuando el versículo 36 dice que Él nos hará verdaderamente libre, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, a lo que mencionábamos recién. Dios nos saca ese dominio del pecado, saca ese corazón muerto, nos da un corazón nuevo. La figura que usa Ezequiel es un corazón de piedra por un corazón de carne. Este corazón de carne viene con temor de Dios, dice la palabra, viene con su espíritu. Y ahora ese nuevo corazón late constantemente, no por lo malo, no quiere elegir lo malo, sino que aborrece el mal, sino que ahora quiere escoger a Dios. Y esa es la realidad de todos nosotros si estamos en Cristo. Dice Jonathan Edwards, dice algunos ejemplos acerca de esto. Dice, una mujer honorable es moralmente incapaz de escoger voluntariamente la prostitución. De la misma manera que un hijo que ama a sus padres es moralmente incapaz de decidir matar a sus padres. Pero por causa de esa inhabilidad, por causa de la caída, el pecador no posee una voluntad libre en el sentido de ser capaz de escoger, obedecer, amar y servir a Dios. Hermanos, esto es maravilloso porque nos da un panorama más profundo y más glorioso de la redención que tenemos en Cristo. Dice, una mujer puede decidir no corromperse al punto tal de hacerse una prostituta. Un hijo puede determinar, aún en su estado caído, no hacer daño a sus padres que ama. Puede tomar esa decisión tan honorable, tan moral, tan correcta, pero no puede elegir, obedecer, amar y servir al Dios de los cielos. Por eso Pablo, cuando habla de nosotros, de la iglesia, y nos permite llevar a considerar ese beneficio de servirle a Él, lo presenta como un enorme privilegio, porque no todos tienen esa bendición de conocer a Dios y de servirle. Dice, continúa diciendo Jonathan Edwards, dice, la voluntad es libre en el sentido de que siempre actúa de acuerdo a la motivación o la inclinación más fuerte en el momento, lo que ya leíamos, ¿no? Pero no es libre en el sentido de poder escoger en contra de esa inclinación o motivación fuerte que lo hace elegir. Dado que el hombre pecador es moralmente incapaz de escoger las cosas de Dios, se requiere un cambio en la disposición dominante de ese corazón para que pueda mover su voluntad hacia Él. Él está diciendo, el hombre siempre elige porque hay algo que lo domina. Eso lo llamamos pecado, lo llamamos el hombre caído, la naturaleza caída. Eso está gobernando, dominando, y todos sus impulsos, todo su esfuerzo es llevar al hombre a hacer lo malo. Pero el hombre necesita, para elegir a Dios, que ese opresor, ese pecado dominante sea quitado y reemplazado por algo más fuerte, algo que le dé libertad. Eso se llama Cristo. Y ese es el Cristo que está reinando sobre todo hijo de Dios. Por eso Pablo dice que nosotros ya hemos vencido el pecado, porque el que está con nosotros es mucho más poderoso que aquel que nos dominó en nuestra vida pasada. Dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me los dio, que me envió, no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. 6:65 dijo, porque os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Dice Calvino, el hombre, siendo un esclavo del pecado, no puede hacer otra cosa que pecar. No porque sea forzado a pecar, sino porque la inclinación natural de su ser, de su voluntad, es pecar. En otras palabras, el hombre sigue teniendo la voluntad y el querer, pero ahora en Cristo esa voluntad no lo puede inclinar ni dominar a hacer el mal
sino que el Espíritu de Dios que está en él lo lleva en su voluntad a hacer el bien que agrada a Dios. Dice, el ejemplo que pone Calvino es entre Dios y el diablo, ¿no? Dice, Dios no puede hacer otra cosa que el bien, Dios no puede hacer otra cosa que amar, Dios no puede hacer otra cosa que ser fiel, mientras que el diablo no puede hacer otra cosa que el mal. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo, y vosotros las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer? Porque él ha sido homicida desde el principio. Bueno, hace referencia a esto, cuando nuestro padre es el diablo, cuando implica que seguimos manteniendo una naturaleza caída, que nuestra libertad para elegir está afectada por esa conducta, por ese pecado que nos domina y que nos gobierna, pero cuando Dios nos salva y nos redime, somos libres de toda esa opresión. Efesios 2:4, hermanos, y ya estamos entrando al final. Dice Efesios 2:4, acompáñenme ahí. ¿Quién quiere leer hasta el 3? Del 1 al 3, por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muy bien. En este pasaje vamos a encontrar de qué manera Pablo hace un antes y un después, ¿no? Hace un recuento de nuestra vida pasada para que a partir del versículo 4 en adelante él va a mencionar nuestra vida presente en Cristo, ¿no? Él dice, bueno, esto éramos antes, estábamos muertos espiritualmente, teníamos esta conducta, vivíamos de esta manera, nos manejábamos así. Y miren qué curiosamente, o qué manera curiosa Pablo presenta la forma de mostrarnos cómo Dios interviene en nuestra vida. Y él dice, pero Dios, no, él dice, nosotros hacíamos esto, pero Dios, la intención es mostrar de qué manera Dios se hace presente en la escena de cada persona, y mientras que el hombre venía teniendo una conducta pecaminosa, en su elección constante venía eligiendo lo malo, la desobediencia, la rebeldía, la oposición, el escapar de Dios. Dice, cuando Dios obró en nosotros, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros en pecado, nos dio vida, Ezequiel 36, con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, veíamos nosotros el jueves pasado 4 puntos de esta doctrina de la libertad o del libre albedrío. Es la capacidad que el hombre tiene de elegir. Entonces veíamos 4 instancias, ¿no? El libre albedrío durante el tiempo del Edén, el tiempo de la caída, el tiempo de la redención y el tiempo de la gloria futura. Bueno, por la gracia de Dios, nosotros ya escuchamos y vimos de qué manera nuestros primeros padres, Adán y Eva, cayeron y todas las consecuencias que arrastraron por su decisión. Luego, Pablo hace mención en los primeros versículos de Efesios 2 de qué manera nosotros vivíamos en esa libertad que tenemos de elegir huir de Dios, vivir en el pecado. Pero ahora, por su gran amor, por su
enorme misericordia, dice Pablo, Él nos amó y nos dio vida cuando estábamos muertos. Ahora Él va a hablarnos de esa nueva vida que tenemos en Cristo y entendemos entonces que este es el estado en el cual estamos hoy. Que ahora nosotros podemos hacer uso de nuestra elección, pero con un corazón redimido, con un corazón salvado, con un corazón cambiado. Dice Gálatas 5 que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. De eso está hablando Pablo. Él dice, bueno, nosotros estábamos muertos, nos dio vida por medio de Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Hermanos, la realidad, y con esto terminamos, es que si Dios no te hubiera elegido, jamás ninguno de nosotros pudiera haber siquiera tenido una vaga idea del Evangelio de Cristo. Pero dado, como dice Pablo, pero Dios, que es misericordioso, te amó y derramó su amor sobre cada uno de nosotros, que cuando estábamos perdidos, eligiendo lo malo, buscando hacer lo malo, buscando deshonrar voluntariamente a Dios, Él nos atrapó y nos trajo, nos dio una nueva vida y nos hizo conocer a Dios, su Hijo, su perdón, su reconciliación. Por eso Pablo es un hombre efusivo en poder hablar acerca de la salvación, porque tenía una perspectiva sumamente clara y espiritual de nuestra redención. Spurgeon, hablando de su salvación, dijo, la verdad es que la única razón por la que Dios me salvó a mí es porque Él me eligió, porque yo nunca le hubiera elegido a Él. Y esa era nuestra realidad, hermanos. Si alguien está acá y cree que, sí, bueno, yo busqué a Dios y después Él me salvó, no, de ninguna manera. El orden de la salvación indica que Dios nos escogió en la eternidad pasada, que Dios me salva en este tiempo y que luego de esa salvación que nosotros no nos damos cuenta, venimos a buscar a Dios. Y ahí creemos en el Evangelio y evidenciamos una fe, pero es porque Dios ya nos salvó tiempo antes. Todo esto, hermanos, es para que los siglos presentes o los siglos que iban a venir, dice Pablo, pudieran conocer de la abundante riqueza de la gracia de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Su gracia es suficiente, hermanos. Cuando nosotros hablamos del libre albedrío, no hablamos de una doctrina fría, sino que estamos hablando de una manera de mostrar la riqueza de la gracia de Dios. Porque cuando nosotros debíamos estar condenados, perdidos, sin esperanza y sin Dios, Él nos buscó, Él nos dio un corazón, y ahora nos permitió elegirle a Él. Por eso estamos seguros en Cristo. Por eso, como leíamos al comienzo, podemos decir, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esta es nuestra realidad. Estábamos perdidos. No queríamos saber absolutamente nada con Dios y con el Evangelio. Pero un día el Espíritu de Dios vino sobre nosotros. ¿Se acuerdan? El Señor le dijo a Nicodemo, el Espíritu de Dios sopla. ¿De dónde viene? No saben de dónde viene ni de dónde va, pero el Espíritu de Dios está ahí moviéndose. Y eso es lo que podemos dar testimonio. Que el Espíritu de Dios vino a nuestra vida cuando estábamos muertos, nos resucitó, nos dio vida, nos dio un nuevo corazón, puso fe en nosotros y puso la convicción para poder ir a Cristo y decir, Señor, sálvame. Soy un pecador, reconozco que te he ofendido. ¿Y qué fue lo que cambió?
¿Se acuerdan el Calvario? Ese ladrón que estaba al lado de Cristo le insultaba y le decía: si tú eres Dios, bájanos de esta cruz y sálvanos. Pasó un tiempo, no sabemos puntualmente cuánto, pero pasó un tiempo, y este hombre que le insultaba, que negaba al Salvador, dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él hizo uso de su libre albedrío, de su libertad de elección. Él eligió ahora a Cristo. ¿Qué fue lo que lo cambió? Dice Pablo: Dios, por su amor y por su misericordia, obró en el corazón de ese hombre de tal manera que aquel que le aborrecía ahora le reconoce como Señor y le pide que le salve. Le pide que le lleve a su reino. Y hermanos, esta es maravilloso y esperanzador. Porque a pesar de que nuestros amigos, familiares, hermanos, hijos, primos, padres, lo que sean, que rechazan constantemente el Evangelio, llegará un día quizás cuando Dios, por medio de su Espíritu, obre en sus corazones y los lleve rendido a los pies de Cristo, pidiendo salvación y perdón de pecado. Pero antes de terminar, debemos saber que el hombre es responsable de sus hechos. El hombre tiene libertad, y a pesar de que el hombre tiene una naturaleza caída y está esclavizado al pecado, el hombre es responsable de lo que hace. El hombre será condenado no injustamente, sino porque de manera voluntaria constantemente ha rechazado el Evangelio de Cristo. Si hay alguien entre nosotros en esta noche que aún no ha venido a Cristo pidiendo salvación y perdón de pecado, busquen a Cristo. De lo contrario, cada uno será condenado por su pecado, por su libertad de haber elegido no creer en Cristo. Pero si vienes a Cristo, tienes que saber esto. Él dice: el que a mí viene, no le echo fuera. El que cree en mí, como dice la Escritura, tendrá vida eterna. Hermanos, esto es brevemente un repaso, tratando de traer quizás un poco más de luz sobre lo que veíamos acerca del libre albedrío, pero es también un tema de nuestro gozo y de nuestra esperanza, que Cristo nos salvó, que Cristo nos redimió una vez cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y la esperanza es saber que Él sigue salvando y sigue redimiendo a su pueblo hasta que venga a buscarlo aquel día. Hermanos, oramos y terminamos.